Hoy tenemos de nuevo al gran Mago More, uno de los referentes más influyentes en el mundo de la productividad y la tecnología. Espero que nos comente su visión sobre el futuro de la inteligencia artificial o los secretos que esconde detrás de sus hábitos más efectivos. Si alguna vez te has preguntado cómo puede alguien dominar tantas áreas sin perder el foco, hoy hablaremos de las claves de su éxito. Muy bienvenido, More. Muchas gracias por estar aquí con nosotros por segunda vez. Pues nada, aquí honrado, emocionado, agradecido, como decía la otra, agradecido y emocionado. Pues sí, es un placer que te pases y bueno, yo creo que ya la gente conoce obviamente de sobra tus obras, tus libros, ¿vale? Este es el anterior libro, Superpoderes del éxito para gente normal, que lo que más me mola es el subtítulo, ¿no? Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón, que eso la segunda parte de mucha gente le falta. Ya da pistas, eso va dando pistas de qué va el libro, ¿sabes? Porque, ya, te voy a contar una anécdota. Cuando estaba escribiendo el libro, me gustaba mucho el rollo de superpoderes, ¿no? Y buscando, digo, para gente normal, para que no se piensen que es el típico libro de autoayuda. Pero luego un día comiendo con Risto Mejide, hablamos de que nadie dice las cosas claras. Entonces él me decía, no, tienes que poner trabajando como un cabrón de título. A mí me pareció un poco bestia, pero al final ese subtítulo ya te va dejando las cosas claras. Y me gusta siempre que los títulos te llamen la atención, ¿no? Porque es como, ¿esto qué es? Y entonces dice, pues venga, voy a ojearlo. Y ya lo siguiente ya es comprarlo, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. la verdad es que ha funcionado muy bien, muy bien. Sí, sé que las ventas han ido espectacular y este segundo libro, Superpoderes para el día a día, también obviamente muy recomendable. Si tomas una píldora al día sabrás más y tendrás más alegría. ¿Qué es un libro? Diferente respecto al formato, que son capítulos muy cortitos, que son historias, que son tus emails, ¿verdad? Son emails que de los que vas haciendo, has recopilado. Y está muy bien porque yo creo que estamos muy acostumbrados, More, a leer un libro, ¿no? De principio a fin y que tiene un hilo conductor que está bien, pero mola mucho estos libros porque te puedes ir saltando un capítulo, vas viendo lo que te apetece y es otra manera de escribir diferente, ¿verdad? Pues mira, este segundo libro no pensaba hacerlo porque el primero me costó mucho. De hecho, yo tenía, pues como todo el mundo, el síndrome del impostor y yo pensaba que era incapaz de escribir un libro hasta que me Joder. puse. Y entonces lo escribí. La verdad es que estoy muy contento con haber tardado mucho en escribirlo porque me ha dado tiempo a revisitarlo, a reescribirlo, a irlo puliendo poco a poco. Y creo que eso ha hecho que el primer libro sea un gran libro. Y el segundo libro, pues de repente empecé con una newsletter, porque soy amigo de Irra Bravo. Irra Bravo se inventó esto de escribir un email al día. Y entonces yo al principio me parecía una idea estúpida, porque digo, ¿cómo voy a escribir alguien un email al día? Pero me puse. Y además me puse con el reto, ¿no? Y cuando ya llevaba cerca de 1000 emails escritos, más de 2 años, de repente todo el mundo me decía, tío, ¿por qué no haces un libro? Esto es la bomba, esto no sé qué, me encanta, se lo mando a mis amigos, quiero que los lean mis hijos, tal. Y dije, bueno, pues total, ya lo tengo escrito. Es verdad que luego he tardado porque he tenido que recopilar, pulir la introducción, el prólogo y tal, pero yo creo que era un libro muy chulo, sobre todo en los tiempos en los que estamos, que hay un déficit de atención alucinante. Entonces, hay muchos padres que me dicen, oye, le encanta a mi hijo porque se lee una historia y como es un libro TikTok, me explico, ahora mismo tenemos un problema con el dedo índice brutal y lo tenemos todos. Y es que nos ponemos con la pantalla, hacemos así. Hay un tipo que se llama Nir Eyal, que fue el que inventó el scroll infinito. Y entonces este tipo cuenta en un libro que ese fue un invento perverso para la humanidad, porque claro, si os acordáis al principio de Internet, tú leías una página y tenías que pinchar para pasar página, hasta que este cabrón se inventó lo del scroll infinito, entonces tú haces así y ya te han enganchado. ¿Quién utiliza esto? Pues obviamente las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. Entonces los chavales TikTok están acostumbrados a hacer así. Y yo digo que este es un libro TikTok porque tú haces así y te lees una historia, haces así y te lees otra. Y al final hemos perdido la lectura. He leído mucho últimamente, bueno, llevo como un año entero obsesionado con el tema de la atención y no sé quién dijo el otro día, lo leí en un artículo, pero no te voy a mencionar, no sé exactamente. Creo que salió en El Mundo hace poco de un tipo, creo que se apellida Bayar. Muy interesante porque él era mago y estudia mucho tema de concentración, enseña técnicas de estudio, etcétera, ¿no? Entonces él decía que para un chaval leer un libro es como escalar un Everest. Y es que tiene toda la razón. Tú le das ahora mismo un libro a un chaval joven y no tiene esa capacidad, tiene el cerebro inundado de dopamina y necesita mirar el móvil, no tiene esa capacidad de concentración y para mí es muy importante en el desarrollo el tener la capacidad de estar delante de un libro físico
y tener esa capacidad de abstracción, imaginarte, retener, y eso se está perdiendo y es una pena. Entonces, yo creo que si este libro induce a la lectura a chavales jóvenes, que ya me lo han dicho, yo más que satisfecho. Y luego tiene muchas reflexiones, pues mías del día a día. Te quiero decir, hoy estaba entrenando con Víctor, se me ocurre una historia, la cuento. Mañana estoy hablando contigo, se me ocurre una historia, la cuento. ¿Cuál es la clave para mí? La clave es esa capacidad de asociación de que cosas del día a día, luego yo sepa o sea capaz de sacarle una reflexión. Y al final me he dado cuenta que todos somos iguales, porque es muy gracioso. Yo tengo como 25.000 personas que me abren un 70% todos los días el email, que es una barbaridad. Joder. O sea, que están enganchados, digamos, ¿no? Entonces es muy gracioso porque luego me escriben. No me da tiempo a leer todos, pero bueno, más o menos voy ojeando. Es que parece que me lo has escrito a mí, es que parece que el otro día es algo parecido, porque en el fondo somos todos seres humanos y nos pasa siempre lo mismo a todas las personas, ¿no? Completamente. Mira, uno de los melones que has abierto, el tema de la atención. Me sincero ahora contigo. Yo estoy este año dando ciclo formativo, grado superior, que son chavales mayores de 18 años. Y estoy utilizando la inteligencia artificial pues para crear algo. El contenido lo intento dar un formato más atractivo para ellos y me gustaría saber tu punto de vista. Intento hacer una presentación distinta, exponerlo, ¿no? El contenido que sea el continente distinto para atraerlos, pero luego les digo, una vez ya habéis comprendido esto más o menos, os ha gustado, tenemos que leer, tenéis que tener la capacidad atencional de llevarte digamos, la información y te tienes que sentar a leer y me doy cuenta de estas cosas, More. Si no le entra primero el contenido por los ojos de manera, es decir, con los Canvas, con la inteligencia artificial, con colorines, con tal, luego me cuesta que luego se sienten a leer algo si no lo han entendido. Pero si lo han entendido. Pero si no han entendido, si no les ha entrado por los ojos, lo que tú dices, ¿no? Si la primera visión no ha sido buena, ya luego le puedes explicar lo que sea, le puedes dar algo de texto que va a ser imposible. ¿Tú crees que la enseñanza, crees que en el colegio, en el instituto, en la universidad, habrá un antes y un después? Dos cosas, dos preguntas en una. Primero, por este exceso de tecnología, que no la criticamos, al revés, la defendemos, pero hay que saber utilizarla. Y dos, si el profesorado no nos adaptamos a utilizar estas herramientas. Has abierto 4 melones para mí. Te voy a explicar. Lo que tú dices de... Guarda las preguntas, que luego se me olvidan. Me las anoto que se me olvida a mí también, vale. Lo que has dicho al principio de hacer las clases más atrayentes e inducirles a la lectura, eso me parece muy inteligente por tu parte y eso es lo que deberían hacer todos los docentes. De hecho, es lo que debería hacer todo el mundo que habla en público. Entonces tú dirás, ¿por qué? Pues porque te voy a contar una cosa que tiene 2.500 años, de un señor que se llama Aristóteles, ¿vale? Entonces, este señor escribió un libro que se llamaba La Retórica, donde él hablaba de ethos, pathos, logos y kairos, que es el orden lógico en el que tú tienes que contar una charla. Hace 2.500 años. Ethos, autoritas, la autoridad. Si tú eres profesor, ya tienes la autoridad. Si vas a dar una charla, ya tienes la autoridad. Y luego, la parte más importante, pathos y logos. Pathos, ¿qué es? Empatía, parte emocional. Va mucho más rápido que la parte racional. Y la parte del logos es la parte de la lógica, de la parte de, bueno, pues la parte de, digamos, racional de la exposición. Si tú analizas las charlas, todas lo hacen al revés. En vez de primero la emoción y luego la razón, todas empiezan por la razón. ¿Qué pasaba cuando nos explicaban filosofía en el colegio? Yo recuerdo que era un tostón de asignatura. Un tostón de asignatura que nos enseña a pensar. Pero ¿qué hacían los docentes? Te enseñaban historia de la filosofía. Mire usted, a mí me importa una mierda cuándo ha nacido Platón y dónde ha nacido Platón. Claro. A mí lo que tiene que hacer usted es hacer lo que hacía Platón. Convierte el aula en un ágora y nos enseña a todos o Sócrates, y nos enseña a ser socráticos, a preguntar. Eso es lo que a mí me interesa, que la gente se cuestione las cosas. Y después ya de paso les dices, por cierto. Como anécdota. Sócrates, Platón, Aristóteles, uno era el maestro del otro, eran coleguitas, estaban en la misma zona que se llamaba Grecia, ya, pero esto ya para que lo sepáis. ¿Por qué? Porque yo ya les he enganchado. Y una vez que les he enganchado, automáticamente van a querer tener esa sed de conocimiento. Y luego,
eso por un lado. Entonces, lo que tú haces está muy bien y yo creo que los profesores les pasa un poco lo que a los médicos, ¿no? Que muchos han estudiado y se han quedado Mm, estancados en esos conocimientos, ¿no? Y entonces, cuando el profesor se queja de la IA, que esa es la segunda parte que te quiero contar, mm. muchas veces la culpa es del propio profesor. Yo esto lo he hablado con muchos amigos míos que son profesores y ahora te diré porque yo tengo muchos alumnos que son profesores, ¿vale? Entonces, pero antes de pasar al tema de la IA y de los profesores, te diré que cuando tú le das a un alumno un libro y no está acostumbrado a leer, tienes que ir poco a poco, tienes que ir Claro. haciéndole ese hábito muy poquito a poquito. Entonces, yo les digo tanto a los adultos como a los jóvenes que hagan la siguiente prueba. Tú coges el cronómetro y le das, o el temporizador en un móvil, da igual, Mm, lo mm. dejas aparte. Por supuesto, apagado el móvil, porque si hacemos la prueba ya con el móvil encendido, mal vamos, ¿vale? Y te pones a leer, y te pones a leer tranquilamente. Cuando tu cerebro se distraiga, que Mm, normalmente se distrae porque te pide dopamina, te pide mirar mm, el móvil o se te va el santo al cielo, mira a ver cuánto tiempo seguido has leído. Normalmente serán 5 minutos. Es una especie mm, como de meditación. mm. Ese tiempo se va a ir aumentando gradualmente. ¿Por qué? Porque tú vas enseñando al cerebro a hacer una actividad un poco más relajada, un poco más reflexiva, un poco más abstracta, y eso tienes que entrenarlo, porque ahora mismo estamos entrenados justamente a todo lo contrario, a la desatención. Y es terrible. Y es terrible porque no progresamos. Mm. Y luego, por ejemplo, antes de grabar, que la gente no lo sabe, me he levantado una cosa y me ha dicho, aquí el profe me ha dicho, More, tenemos que divagar. Vale, divagar es un concepto maravilloso porque divagar es aburrirse. Y divagar es conectar puntos. Y eso es la creatividad. Y eso tiene que ver con lo que me acabas de preguntar de la IA. Necesitamos que la gente divague. Necesitamos que la gente reflexione. Necesitamos que la gente sea crítica. Y Mm, para eso tienes que leer. Y hay otra parte que está muy denostada, que es el parte de la memoria. Porque la gente se piensa que como está todo en claro, Google, no hay que memorizar. Y yo estoy absolutamente en contra. De hecho, yo claro. defiendo la memoria porque la memoria lo que hace es que te fija esos puntos y si tú no tienes esos puntos, no eres capaz de conectarlos. Entonces, Mm, primero, necesitamos leer, necesitamos retener. De hecho, yo defiendo mucho toda la curva del olvido de Bingaus y toda la parte de retención y la memoria y demás. Y una vez que tú tienes esos conceptos aprendidos, es cuando ya empiezas, primero, a ser más interesante y empiezas a conectar puntos y a ser más creativo. Entonces, cuando me dice un chaval, ¿por qué tengo que memorizar? Digo, porque vas a ligar más. Y de repente hace, ¡oh! Explícame eso. Digo, pues te lo voy a explicar. Mira, cuando estés con una chica, ¿vale? Cuando ya ha visto muchos tíos buenos y tal, se va a empezar a fijar en el piquito. Y a las chicas les interesa mucho el piquito. Y de repente te voy a decir, si tú te sabes frases interesantes, sabes sacar temas interesantes, sabes temas de conversación, eres divertido, esa chica se va a fijar en ti y vas a ligar mm. más. ¿Y eso cómo se hace? Digo, pues leyendo. Cuéntamelo. Y entonces ya le acabo de enganchar. Pero claro, si yo le digo Claro, al tío, tienes que leer porque es muy importante para tu claro, desarrollo intelectual, pues el chaval me va a decir, claro. pues voy a leer, pero hoy no, Pero mañana. Venga, bueno. Y luego, vamos al melón IA. oh, Mira, yo tengo un curso que se llama IA para cada día. mm, Tengo más de 3.000 alumnos, ¿vale? ujú. Bueno, pues esos 3.000 alumnos, muchos son profesores. Y me fascina tener profesores porque están súper involucrados con los alumnos. Lejos de huir de la IA, ¿sabes lo que hacen? Preguntan a los alumnos y les Claro. enseñan a utilizar la IA. Porque parece como que estamos huyendo de las máquinas. Nos está pasando Mm, lo que le pasó a los luditas. Los sí, luditas era el con la movimiento tela, ¿no? de los telares mecánicos, llega el telar mecánico y ¿qué haces? Pues quemas el telar mecánico, lógicamente. Y entonces Claro. seguimos tejiendo a mano, como todo el mundo sabe, ganaron ellos y quemaron Mm, todos los telares del mundo. Es como si llega la lavadora y dices tú, sí. pues quememos la lavadora y sigamos lavando a mano. Pues con No, la IA, ¿qué hacen los profes? claro. Se sienten invadidos, entonces dicen, no, no utilizáis la IA porque hay anticopies. Y yo les digo, Mm. no tenéis ni No, no, idea. no. No Es puede haber imposible. anticopies. No, Claro, no hay anticopies, porque si tú le preguntas distinto, salen cosas claro. distintas. Por lo tanto, no sabes cómo funciona la IA y como no sabes cómo funciona, reniegas de la IA y en vez de enseñársela a tus alumnos y ponerte tú las pilas y hacer unas clases más entretenidas, ¿qué haces? Sigues con tus apuntes amarillentos de cuando te sacaste la oposición. Mm, Y entonces los ostras. chavales se aburren. Y ese tipo de enseñanza en el año 2025 no funciona. Por eso hay muchos profesores de YouTube que enganchan mucho más que Ya. profesores normales. Un día Mm, estaba con David Calle, mm, este que es tan conocido. Y mm. entonces me decía, hay muchos profesores que me odian y hay otros que utilizan mis clases de Ya. YouTube para explicarlas. Tú fíjate qué diferencia. ¿Por qué? Porque el tío para explicar la ley del péndulo pone Claro, a Spider-Man.
Claro. Entonces el chaval dice, a ver, ¿cómo que la ley del péndulo es Spider-Man? Claro, y volvemos otra vez a lo que decías tú. Primero la parte emocional y después la parte racional. Ese es un tío que ha pensado cómo engancho a mis alumnos y automáticamente lo tiene. Ujú. Ido por los cerros de Úbeda. No, porque ahora mismo acabamos ese melón, ya que me estoy sincerando contigo. Oye, estaría bien a que hicieras un podcast que se llamara Abriendo Melones. Abre- Pues, entonces tendrías que venir tú bastante, porque a ti te encanta abrir Oh, melones y, total, y ver vídeos de chinos cortando melones también, total. que también me lo dijiste. Pues tú fíjate, en una crisis de esta identidad mía que tengo, le dije a los alumnos, voy a rizar el rizo. El examen es con apuntes delante y puedes utilizar la inteligencia artificial. Y claro, muchos dijeron, joder, eso está chupado, va a ser muy fácil. Y digo, para los que sepan, el que ha atendido, el que ha aprendido y el que tiene conocimiento va a utilizar la herramienta bien y va a poder sacar oro. Digo, pero el que no está atendiendo, el que no estudia, el que no tenga ni idea, aunque tenga la inteligencia artificial de tu mano, tú le vas a dar un churro y te va a devolver un churro muy limpio, muy bonito y muy mejorado, pero es un churro. ¿Hasta qué punto crees tú que intentar, ojo, no estoy denostando que la memoria, que estudien, obviamente sí, pero la pregunta es, esto ya es casi un consejo que te estoy pidiendo personal. Porque claro, mi reflexión es, vale, Claudio, contigo van a estar un año, acaban el ciclo formativo y luego no vas a estar tú ahí detrás. Luego van a poder ir al mundo laboral y van a utilizar apuntes, van a utilizar inteligencia artificial. Entonces, yo quiero que aprendan a utilizar eso bien utilizado. ¿Cuál es la diferencia? O por lo menos eso es lo que yo creo, a lo mejor soy un flipado y me lo estoy creyendo, que se están dando cuenta que el que más sabe y más conoce y más puede utilizar bien la inteligencia artificial es el que saca magia y el que no tiene ni idea se sienta y se queda bloqueado. ¿Qué opinas de esta gilipollas que te he dicho? Es que yo siempre he dicho que la IA es un espejo de aumento. Si tiras mierda, te devuelve abono para 3 comunidades autónomas. Y si tiras magia, si tiras chispas, si tiras inteligencia, te lo devuelve multiplicado por 1000. Entonces, claro, tú tienes que tener esos conocimientos. Yo hago muchas demos de IA en directo en empresas. Entonces es muy gracioso porque yo saco al comercial de turno, al de marketing, a quien sea, y les hago la demo en directo. Y luego le digo, prueba tú. Y me dicen, es que claro, tú preguntas distinto. ¿Por qué pregunto Claro, yo distinto? Porque claro, soy un curioso impenitente. Entonces, claro. sé un poquito de copy, un poquito de marketing, un poquito de ventas, un poquito de operaciones, un poquito de procesos, un poquito de todo. Entonces, lo que les trato de decirles, primera cosa, tienes que ser muy experto en lo que tú haces. Pero hay una cosa que es muy, muy importante para mí, que es la polimatía. Es decir, nos hemos especializado tanto que llega un momento que ese es el conocimiento en T. La especialización es un conocimiento en T. Es decir, la púa baja muy abajo. Sé mucho de una sola cosa. Y yo soy conocimiento en peine. Es decir, a mí me gusta bajar por temporadas. De repente me da por la microbiota, me pongo a estudiar microbiota. Y dices tú, ¿y qué va a ser lo siguiente? Pues lo siguiente es programar en Python. Y lo siguiente, pues lo siguiente es acuarela decimonónica. Yo qué sé, es que me gusta todo. Entonces, yo voy bajando en peine. ¿Eso qué hace? Que yo tenga conocimiento de un montón de ramas. Primero, nunca estoy obsoleto, porque si esta rama se corta, yo tiro a la siguiente, ¿vale? Y segundo, soy capaz de entrelazar distintos conocimientos, por lo tanto, mis preguntas son más inteligentes, por lo tanto, las respuestas son más inteligentes. Yo siempre digo que la IA la inventó Sócrates, porque fue el que planteó la importancia de las preguntas, ¿sabes? Todo esto de las preguntas socráticas y tal, pues ya lo hacían los griegos. Hay que saber preguntar. Entonces, para mí es muy importante toda esa parte y hay que decirle, pero con ejemplos, que lo noten, que lo vean. Tú sacas a una persona que se ha estudiado una lección y a otra que no se la ha estudiado y le dices, tirar de ella. Claro, Vais a hacer aquí en directo que lo veamos claro, todos. Cada uno con un ordenador, ¿vale? Os doy 10 minutos y a los 10 claro. minutos le dices resultados de uno y del otro y que te lo expliquen. Y la gente lo va a ver y va a decir, ostras, que flipe, ¿sabes? Porque no es la herramienta, es como tú utilizas la herramienta. Entonces, al final, es como si te dan pues eso, una caja de herramientas y hay alguien que ha estado mirando un montón de muebles y sabe perfectamente lo que puede construir. Y el otro ha estado solo en IKEA. Entonces le van a salir mesas cuadradas tipo IKEA. Pero, si, bueno, da igual IKEA, ¿no? No estoy denostando Sí, IKEA. sí, sí, Pero sí. que si una persona ha visitado una sola estancia de IKEA y la otra ha visitado todo el IKEA, cuando tú le digas construir muebles, la que ha visitado todo el IKEA, pues tiene un montón más de cosas en la cabeza. La otra persona lo único que ha visto ha sido baldas de cocina o pequeñas mesas. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Lo que ha visto. El otro Claro. tiene la mente abierta a 360 grados. Por eso es tan importante que estemos todo el rato formándonos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que tienen pánico ahora los adultos,
Yo estoy todo el día leyendo, todos los días. No hay día que no lea. De hecho, yo el día que me voy a la cama, que no he aprendido algo, me voy jodido de verdad. O sea, noto que me falta algo. Pero como estoy todo el día con personas interesantes, Mm. escuchando, leyendo, metiendo conocimiento, pues yo estoy entusiasmado porque cada día aprendo cosas nuevas, ¿vale? Entonces, ¿por qué te he contado yo esto del aprender? Vale, sí, porque hay que estar todo el rato aprendiendo. Y los adultos tienen pánico a aprender. Mm. Tú le dices a un adulto que tiene que estudiar y te mira como diciendo, pero si yo ya hice la carrera, pero es que da igual, te estás quedando obsoleto. O Sí, sea, sí, sí. todos nos quedamos obsoletos todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener el músculo del cambio y el músculo del estudio. Y la palabra en mayúsculas es learnability. Mm. Punto. ¿Tú siempre, desde pequeñito te ha gustado estudiar? O sea, y de polímata, ¿desde cuándo te has dado tu cuenta o desde cuándo tienes tu curiosidad para estudiar distintos temas? Y otra pregunta, que no tiene que ver, pero me gustaría saberlo por curiosidad. Cociente intelectual, ¿tú te has hecho pruebas pues eres superdotado? Me he hecho pruebas. De hecho, tengo el numerito, ¿vale? Ah, Entonces, te voy a contar porque esto de las altas capacidades tiene su rollo. sí. Primero, polímata. Polímata, para la gente que no lo sepa, es culo de mal asiento, traducido. Es decir, que te gusta todo. Te gusta todo y tienes una ansia por aprender y te gusta tocar todos los palos, ¿vale? A mí me gusta siempre desde pequeño ir tocando un poquito todo, ¿no? Y probablemente tenga que ver con las altas capacidades que tengo. Yo ya sé yo ya sabía que tenía altas capacidades, ¿no? Entonces, el tema de las altas capacidades que de pequeño nos decían es súper dotado, ¿vale? Sí. Ah. Pues una amiga mía que se llama Carmen Santamaría, que te recomiendo para tu podcast, porque es especialista en altas capacidades, es divertidísima y te va a encantar, porque Pues ya ella está. ayuda a un montón de familias con altas capacidades y te va a Vale, fascinar. vale. Entonces ella me insistió mucho porque había un estudio de Teresa de Centro Cádiz, de Sevilla, especializado en altas capacidades, y me dijo, mira, están haciendo un estudio de humoristas con altas capacidades. Entonces yo fui allí a hacerme el estudio. La chica es maravillosa, estuvimos hablando, nos hicimos amigos, a la de tres, y me dijo que yo tenía altas capacidades. Me dijo que además yo destacaba un poco en todos los planos, que normalmente no es normal, que tenía como que tenía 149, pero no es una cuestión del numerito, ¿vale? Que yo sé que el numerito es alto y tal. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho ese estudio porque cuando tú tienes altas capacidades, tú vas en una frecuencia y la gente va en otra frecuencia. No digo ni mejor ni peor, Sí, ¿vale? sí, sí. Pero para mí lo importante es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si tú te sientes superior a la gente, ya la estás cagando. Si Claro. tú pronuncias frases del estilo, es que la gente no tiene ni idea, o mira qué tontos son, o te sientes que eres superior a los demás, ya la estás cagando. Para empezar, tú necesitas a la gente. Y Sí. entonces, cuando tú sabes y te conoces y sabes que tú, por lo que sea, tienes otra manera de razonar o de pensar que la media de la gente, lo que tienes que hacer es ser lo suficientemente listo como para bajar tu nivel y adecuarte tú a ellos. Lo que no puede ser, y yo conozco mucha gente que tiene altas capacidades, es que tú pienses que la humanidad es estúpida y que tienen todos que subir el nivel. Porque Ya. eso, no, primero, no es empático y segundo, tienes unos problemas emocionales terribles. Entonces, las altas Claro. capacidades pueden ser muy buenas o muy malas. Y si Mm. tú no eres emocionalmente sólido y no te das cuenta de que estamos en planos distintos y no necesariamente tú eres mejor que los demás, pues vas a ser un inadaptado social. De hecho, yo Mm. conozco a muchos inadaptados sociales, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, las altas capacidades yo las utilizo, digamos, para el bien. Es como si yo tuviera superpoderes, pero también es una super responsabilidad, ¿sabes? Hay Ujú. que saber administrarlo muy bien. Y en mi caso a mí me viene muy bien, pues porque probablemente me dé muy buena memoria, me dé muy buena capacidad asociativa, me dé mucha creatividad. Entonces, bueno, yo lo veo como un don, pero no se me va la cabeza pensando que soy superior al resto de la humanidad, porque entonces sería un gilipollas, ¿sabes? Entonces, Sí. en vez de tener un superpoder, sería un supercretino. Pero me ha venido bien el estudio, sobre todo porque cuando hablé con la psicóloga me explicó un poco lo que hacen ellos con familias y tal, y es complicado, ¿eh? O sea, es un tema muy, muy complicado. La Mm. mayoría de la gente que tiene altas capacidades lo pasa mal, son inadaptados, en muchos casos tienen fracaso escolar, que parece que es una Mm. cosa paradójica, Sí, 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 porque sí. muchas veces tú te aburres en el cole también, ¿sabes? Mm. Tu mente va por un lado y lo que hablábamos antes, ¿no? El cole es muy decimonónico, ¿no? Siguen Sí. explicando como hace mucho tiempo. Y luego hay una cosa que es muy importante, que ese es el tema de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, que hay mucha gente que no tiene ni idea de esto. Entonces, Howard Gardner, que fue
premio Príncipe de Asturias. De repente llegó con su teoría de las inteligencias múltiples y los profesores y todo el ecosistema hicieron así. Dijo, ¿y esto qué es? Pues mire usted, esto es que a lo mejor este señor que tú estás tratando de zote porque tiene dislexia y no sabe escribir bien, es un genio en matemáticas o es un genio en música o es un genio sinestésico y es capaz de... o es un genio como bailarín. Es decir, cada uno tiene sus capacidades. ¿Cuál es el problema del sistema? Que te miden todos por el mismo patrón. Entonces, estamos desaprovechando mucha gente. Mira, el propio Irra Bravo, que para mí es el mejor copywriter en español, pero de lejos, o sea, es una cosa increíble el talento descomunal que tiene este tío, él es disléxico. Y él empezó a escribir por un problema y es que necesitaba recordar y ordenar sus pensamientos. Y fíjate tú por dónde un disléxico está ayudando a escribir y enseñando a escribir al resto de la gente que quieren aprender copywriting y escritura persuasiva. Sí, ¿y qué pasó? Que Irra se dio cuenta de que era bueno en eso, pero si Irra no se hubiera dado cuenta que era bueno en eso, probablemente sería un fracasado de la vida. Es Porque que en el cole, una y otra vez le repiten, eres un fracasado, no apruebas, pero no apruebo el qué, no apruebo según tu criterio. Pero a lo mejor yo destaco en otra cosa. No digo que sea culpa sí, está del claro. profe, yo creo que también es culpa del sistema educativo, porque muchas veces el profe le pasa un poco como al médico, ¿no? Está tan agobiado con tantas cosas que no le da tiempo tampoco, ¿no? Yo te lo preguntaba todo esto porque, mira, precisamente este fin de semana pasado había un congreso sobre dislexia y trastornos de déficit de la atención con hiperactividad o sin hiperactividad y pediatras, médicos, estaban hablando de estas temáticas y hablaban precisamente de que había muchas personas con dislexia que aparte presentaban altas capacidades, tenían un cociente intelectual altísimo y se empezaban a enlazar temas que a lo mejor eran alumnos que eran brillantes en una parte de unas... Ya no una materia del Instituto de Educación, sino, como tú has dicho, un bailarín, puede ser un gran músico, se puede dar el cálculo fenomenal o puedes tener discalculia, ser un máquina en otro aspecto de tu vida. Y claro, yo eso me iba recordando a gente, a amigos, a familiares que son realmente muy diestros en muchas cosas, muy inteligentes, que dejaron de estudiar muy pronto y digo, ostras, es que quizás, repito, yo no lo he hecho la culpa, yo soy profe, obviamente a los profes, pero sí el sistema educativo, cómo está montado y tienes que pasar por una serie de filtros que si no los cumples eres mal estudiante y esa persona la miras a familiares y amigos, que tengo a contacto diario y digo, es que estás más cerca de tener altas capacidades, pero claro, ponías mal la tilde o ponías mal la P y la B, te confundías y te decían, eres un burro, suspenso, fracaso. Vas a flipar con Carmen cuando la entrevistes, porque te cuenta todo esto, pero además la tía es una crack y está todo el día con familias de estas y normalmente hijos de altas capacidades son padres de altas capacidades. Entonces muchas veces estás hablando con el hijo y te das cuenta que el padre es igual, que lo ha pasado mal en el cole, ¿sabes? ¿Y cuál es el problema? El problema es que nos miden a todos por el mismo rasero. Y yo creo que el cole es absolutamente decimonónico. Ya no digo del siglo XX, digo del siglo XIX y seguimos con las mismas pautas. Entonces, al final, Elon Musk creo que es disléxico. Sí. Ves casos de gente con dislexia que dices, pues... Y Elon Musk te puede parecer, te puede caer más o menos bien. Sí. Pero más listo que nosotros, igual sí que es. O sea, si es el tío más rico del mundo, llámame perspicaz, pero yo creo que es más listo que todos nosotros, ¿sabes? Entonces, joder, como un tío disléxico llega a tener esa fortuna y llega a hacer lo que hace y llega a tener esa mente preclara y tan, ¿sabes? O sea, a mí me parece alucinante. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. El cole no, o el sistema no está hecho bien para esta gente. Sí, voy a seguir criticando mi trabajo. Espero que no me escuche un inspector, porque si no me van a echar a la calle. Pero bueno, espero que se tome como crítica constructiva. Desde hace poco más de un año ya se han prohibido los móviles en los centros. Eso me parece genial. Estoy totalmente de acuerdo. Ah, una cosa que te iba a contar. Dime. Guarda la pregunta. Te la guardo. Cuando tú has hablado de déficit de atención, es muy gracioso porque el otro día, hablando con Carmen, le digo a Carmen, digo, oye, me llama una amiga que su hija tiene déficit de atención, que no sé qué tal. Dice, pasa el teléfono, hablo con ella. Y me llama y me dice, ¿qué va a tener déficit de atención? Lo que tiene esa niña es un móvil desde los 3 años. Entonces, cuando tiene que tener todo su cerebro formándose, todo el córtex prefrontal, lo que le están haciendo es dopamina. Y le están justamente premiando toda la otra parte. Entonces, ¿cómo no va a tener déficit de atención? Lo que tiene es déficit de atención de sus padres. Eso es lo que tiene. que no es poco, que eso sí que es un problema, más que lo otro. La pregunta que te quería hacer era,
Claro, yo estoy muy a favor, como podemos entender todo, de la inteligencia artificial, porque ahora quiero hablarte de esto, porque te quiero preguntar, nos tenemos que subir al carro sí o sí. Y claro, yo tenía sentimientos encontrados porque se podía utilizar el móvil en el centro hasta hace un año y medio, y podían ver TikTok, podían meterse en YouTube, podían ver cualquier cosa, pero sin embargo, les prohibimos, padres y profesores, utilizar ChatGPT para hacer un trabajo o inteligencia artificial. ¿Esto no crees que va realmente en contra de lo que deberíamos hacer? Porque deberíamos incluso meter la inteligencia artificial. Ojo, que hay gente que me escucha y dice, vale, Claudio, te estás cargando la educación tradicional, te estás cargando la memoria, te estás cargando la lectura, te estás cargando el cálculo. Digo, no, 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 no. Pero una cosa es que lo aprendamos y ahora quiero que me digas cómo lo podríamos implementar o si tú, en algún caso tú particular, cómo lo haces para que entienda la gente que una cosa no va en contra de la otra. Imagino que estarás en contra de utilizar TikTok, YouTube, Instagram en el instituto, pero que prohibamos padres, madres y profesores y profesoras prohibamos utilizar GPT o utilizar inteligencia artificial es como si le prohíbo a mis alumnos utilizar el ordenador, van a llegar a casa y lo van a utilizar. Es que es ponerle puertas al campo. Está pasando en las empresas. Mira, hoy está con una multinacional y tienen capado el ChatGPT. Y tienen capado Perplexity. Y tienen capado Notebook LM. Y tienen capado todo. ¿La empresa? Sí, la propia empresa. ¿Por qué? Porque sospechan que la gente sube documentos confidenciales. Y yo esa parte la entiendo, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero tú no puedes escapar a la gente que utilice eso porque lo va a utilizar en su casa. Y si tú le pones una mierda de herramienta en el trabajo, pues no lo van a utilizar y van a huir de la IA como si fuera la peste. La IA tiene que ser divertida y tiene que estar relacionada con lo que están haciendo. Entonces, te voy a poner varios ejemplos. Mira, yo tengo un montón de profesores. Me dice el otro día un profesor que está utilizando una herramienta en la que mete toda la clase, él da su clase en casa y se la graba en audio. Sube el audio a la herramienta, se lo transcribe entero y ahora le dice, quiero que con esta clase me hagas roleplay, porque él habla de emociones, psicólogo y tal, y que los chavales me hagan un roleplay como si fuera un teatrito. Eso es una genialidad absoluta. Primero, estás traduciendo eso, les puedes hacer un resumen directamente. Tú imagínate que te grabas la clase y le dices, oye, hazme un resumen. Y tú le das el resumen a los alumnos. Flipan. Claro. Por supuesto, le dices, hazme un examen tipo test, te lo va a hacer de inmediato. Claro. Se puede corregir exámenes, porque ¿qué pasa con los profesores? El mayor dolor de narices es, oye, tengo que corregir el examen. Es que tú sabes que el ChatGPT te hace fotos y te lo corrige mucho mejor que tú. Es que la gente no está utilizando eso. Luego, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Esto es un ejemplo que hizo la hija de un amigo mío. Está leyendo El Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid, lo voy a decir mirando a cámara, es un tostón de cuidado. ¿Por qué? Porque tú le das a un chaval o una chavala de 13 años El Cantar del Mío Cid y hace así. Claro. No lo soporta. Da igual, cualquier obra de la literatura. Y aquí te voy a contar una cosa, antes de contártelo El Cantar del Mío Cid, del libro El Elemento de Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson tiene una magnífica charla en TED, creo que es de las más vistas de la historia, ya murió lamentablemente, y la charla se titula Why do schools kills creativity? Es decir, ¿por qué las escuelas matan la creatividad? Entonces el tío en el libro del Elemento cuenta una anécdota que se me quedó grabada y es que él tenía 16 años, 14, 15 tal, y llega la profesora de literatura y le dice, chicos, este libro es mandatory, es obligatorio, si no lo leéis no aprobáis. Ostras, si se van con el libro allí, hecho a su casa, no sé qué, tal, bah, qué coñazo, tal. Empieza el tío a leer y se da cuenta que era una novela de literatura erótica. Bueno, ni te cuento con las hormonas subidas a qué velocidad se terminó la novela, a toda velocidad. Entonces el tío siempre dice que jamás le podrá agradecer a su profesora que le hiciera amar la literatura, porque gracias a eso descubrió a Shakespeare. Ahora, si tú le dices a un chaval, léete El Quijote a los 14 años, mire usted, El Quijote es una novela maravillosa que hay que disfrutar cuando uno ya es adulto. No me metas El Quijote a esas edades porque no lo entiendo. Entonces, ¿qué hicimos con El Cantar del Mío Cid? Obra maravillosa, por cierto. Bueno, pues yo le dije, ¿has utilizado ChatGPT? No, no nos dejan. Digo, bueno, pues yo sí te dejo. Venga, vamos con el primer cantar. Lee el primer cantar. Y ¿qué has entendido? Me dice, nada, no te preocupes.
copio, pego y le digo al ChatGPT, oye, estoy con una amiga mía, 13 años, ¿me puedes explicar el primer cantar como si fuera para 13 años? Sí, es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, están los infantes de Carrión, está Doña Jimena, el caballo se llama Babieca, está el rey Alfonso, no sé qué, tal. Y entonces empieza, y de repente hace así y se da cuenta de que aquello es una telenovela y empieza a flipar. Cantar 2, ¡pum! Y sigue flipando. Cantar 3. Y cuando se da cuenta, se acaba de leer el poema del Mío Cid. Te voy a contar el trabajo que hicieron ella con sus compañeras, que es una absoluta genialidad. Se presentaron el día del trabajo, que tenía que hacer un trabajo sobre la Edad Media, sobre los cantares y especialmente sobre el Cid y cómo se vivía en la Edad Media. Salen las 4 y dicen, hola, os tenemos que contar un secreto antes de hacer la exposición y es que podemos viajar en el tiempo y hemos viajado en el tiempo y hemos entrevistado al Cid y os hemos traído la entrevista. El profesor flipaba. En la entrevista, en una entrevista de radio que grabaron ellas con preguntas. Yo hice del Cid, ¿vale? ¿Cuánto se tarda en una jornada de ir de Madrid a Valencia? Y yo le decía, pues mira, yo me levanto con el alba, no sé qué, no sé cuántos, ta, 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 ta. Y yo les iba contestando cómo era mi vida en la Edad Media. Y yo les iba preguntando cómo era su vida en la modernidad. Y a mí me extrañaba, por ejemplo, como el Cid, que fueran todo el rato mirando una cosa que les iluminaba la cara y no hablaran entre ellos. ¿Vale? Entonces, fue muy gracioso porque hicieron el podcast. Tuvieron que currarse un logo con IA, que se llamaba Conversaciones con Historia. Tuvieron que aprender a editar audio. Tuvieron que aprender a hacer ese guión para hacer las preguntas pertinentes. Por supuesto, hicieron, además de la explicación del cantar del Mío Cid, hicieron lo siguiente. Hicieron un Instagram del Cid. Hicieron una foto de un selfie que se hacía el Cid con las tropas conquistando Valencia. Hicieron un WhatsApp en el grupo en el que estaba Babieca, Doña Jimena, los infantes de Carrón y el rey, explicando un poco lo que estaban haciendo. Oye, voy a conquistar Valencia, salgo con el corazón herido, desterrado, no sé qué, no sé cuántos, tal. Te lo mereces, le decían los infantes de Carrión, que era un poco la némesis y tal. Entonces, cuando el profesor vio eso, por supuesto que les puso un 10 y fliparon. Eso claro. Es una manera muy inteligente de utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque has mezclado la parte emocional de los chavales. ¿Cómo les enganchó? Con WhatsApp. No les dio tiempo a hacer un TikTok, pero también había una idea de hacer un TikTok. Hicieron un Instagram del CID. Hicieron un programa de radio. Eso es una genialidad. Y cuando eso no se les va a olvidar nunca en la vida, jamás. Yo recuerdo una vez un amigo mío que fue a Estados Unidos a estudiar y entonces él estaba estudiando Egipto y el trabajo que tuvo que hacer es currarse un disfraz de Napoleón y hacer una arenga a la clase como si fueran sus tropas, como si él estuviera con las pirámides detrás. Ostras, qué guapo. En la conquista de Egipto. Y por supuesto yo flipé con la idea y dije, esto es una genialidad, porque primero te tienes que estudiar todo para hacer la arenga. Segundo, tienes que saber qué haces tú ahí, qué has ido a hacer ahí, qué hacen las tropas, cuánto tiempo llevan, si han comido, han bebido, si están cansadas, si están los ingleses dando por saco, qué ha pasado con la piedra Roseta. O sea, todo eso hace que tú te estudies mucho mejor la lección porque el final, por supuesto que es el discurso y por supuesto que tendrías que hacer el disfraz. Todo eso está muy bien, pero emocionalmente es muy potente que tú tengas que estudiar todo para luego construir ese acto final. Entonces, la clave es con el acto final, o sea, con el acto, digamos que yo te engancho emocionalmente, pero luego toda esa parte que hay por detrás racional me parece brutal y la IA te ayuda una barbaridad. Entonces, cuando tú le explicas a la gente este tipo de ejemplos, la gente flipa. ¿Por qué no, por ejemplo, coger y decirle a los chavales, oye, vamos a estudiar, yo qué sé, el neolítico, o vamos a estudiar lo que sea, me vais a hacer un podcast, vais a grabar un podcast y me vais a argumentar y me vais a hacer, pues, un nombre de neandertal con un nombre de, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y entonces de repente se tienen que romper la cabeza porque dice, ¿y de qué hablamos? Pues habla de que has descubierto el fuego, de que has cogido 2 pastillas de siles, 2 piedras y les has dado ahí y de repente han salido chispas y te has dado cuenta que la carne cuando estaba al lado del fuego sabía más rica, yo qué sé. Pero tienes que decirme, pues fíjate, me he dado cuenta que había una piedra que era como redonda y he empezado a hacer así y es mucho más fácil que ¿sabes? O sea, fíjate la vida. Pero al final el alumno, en este caso, va a estar más tiempo buscando información relevante para poder llevar eso a cabo, con lo cual al final estás ganando. Me refiero, está teniendo éxito tu trabajo, está aprendiendo más y es un aprendizaje mucho más significativo. Yo, por ejemplo, mira, hablando de la memoria, ¿no? Nos hacían repetir los ríos de España una y otra vez, ¿vale? Y bueno,
aquello era un poco rollo, pero es verdad que las canciones fijan mucho. Entonces, yo, por ejemplo, en mi curso de IA, yo explico Suno, que es una aplicación maravillosa para hacer canciones. Vale. Entonces la gente dice, bueno, pero eso no es muy productivo. Espérate, es que el otro día hice una canción para aprenderte todos los huesos del cráneo que flipas, en rap, para un amigo que estudia medicina. Tú la escuchas y dices, ¿qué me estás contando? Claro, es que se puede aprender Claro, con canciones. ¿Y por qué no enseñamos a los chavales a hacer canciones? ¿A ti qué te gusta? Mira, a mí me claro, gusta el techno, a mí me gusta el house, a mí me gusta... claro. Da igual, si es que no son tus gustos, son los de los alumnos. Vale, a mí me gusta Taylor Swift, pues hagamos una canción de estilo Taylor Swift. Vale, no le puedo poner estilo Taylor Swift, pues averigua cuál es el estilo de Taylor Swift, porque como tienes derechos de autor, vale, venga, vamos a averiguarlo. Es decir, les tienes que enseñar a pensar, les tienes que enseñar a resolver problemas, les tienes que enseñar a avanzar, les tienes que enseñar a conectar. Y todo eso te lo da ahí a una velocidad que flipas. Y eso hace que los chavales se diviertan y por eso hay profesores que yo quería ir a clase y hay otros que no. Yo, por ejemplo, el Mm, latín. ¿Tú te acuerdas del mm. latín? Sí, sí, claro. El latín, ¿qué era? Me acuerdo de la asignatura que di, pero no me acuerdo de nada de latín. Nominativo, Sí, sí, vocativo, acusativo, pero ¿qué me estás contando? ¿Esto sí, qué es? Bueno, pues yo tengo un amigo que se llama Emilio del Río, sí, que es claro, hombre. maravilloso, que es compañero de la radio, que siempre presento sus libros, y entonces, este tío, ¿cómo me enseña mi latín? Pues cuando salimos a correr, porque vamos hablando de Séneca y vamos hablando de Platón y vamos hablando de la mitología y vamos hablando de palabras en latín, de la cantidad de palabras que hay inglesas que son latinas y todo eso al final hace que yo me interese por el latín Claro. y que me guste el latín. Entonces, eso hace que ese profesor sea bueno, que yo me interese por la asignatura y que termine aprendiendo. Ahora, tú Ujú. imagínate, Emilio y yo salimos a correr y me dice, venga, more, Rosa Rosae. Claro. ¿Qué pasa, hombre, con el Rosa Rosae? No me interesa nada, Sí, ¿sabes? sí. Creo que uno de esos libros es Locos por los clásicos Yo tengo todos, mira, tengo todos aquí porque el otro día presenté Carpe Diem, que es un libro ah, maravilloso de autoayuda, en el que él habla de los clásicos y de todo lo que nos han enseñado con autoayuda, que ahora es lo que dicen todos los, claro. pues todo esto de los epicúreos y todo Sí, esto de los estoicos, pues él lo cuenta, pero porque los ha leído de verdad, claro, ¿sabes? claro. Y entonces tiene mitología clásica, calamares a la romana, Latin Mm, Lovers y locos por los clásicos. Es mm, que los mm, tengo todos aquí. mm. Y es maravilloso aprender así. Entonces, yo creo que la gente tiene que buscar ese tipo de profesores y los profesores tienen que buscar enseñar de esa manera. Ahora, llegamos a otra historia. ¿Quieren los profesores? Pues algunos sí y otros no. Hay algunos que están más quemados que la pipa en indio. Entonces, que están esperando jubilarse y eso es muy triste. Sí, 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 la verdad es que es un tema complejo. Aquí estamos pasando un poquito todo de puntillas y estoy seguro que me caerán críticas de muchos compañeros que Bueno, y repito, si tú sacas, ojo, si tú sacas el pie del tiesto, cuidado, porque te van a caer palos por todos los lados. sí, 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 me caerán palos seguro, pero bueno, para eso estoy yo, te echaré a ti la culpa y yo diré que me has obligado a decir eso y que era una conversación pagada por ti. Pero otra de las cosas que he leído tuyas, More, es que creo que era Gregorio Marañón, ¿no? Cuando le dijeron que cuál iba a ser uno de los mejores inventos para la medicina, hablaba que la silla, porque te iba a permitir sentarte, mirar al paciente a los ojos, preguntarle, ¿eso puede ser que también con la inteligencia artificial, si nos adelanta tanto trabajo, si nos ayuda a hacer las cosas más rápidas, tengamos más tiempo, ya no solo profesores, sino cualquier tipo de profesional, de poder reflexionar, mirar al cliente, mirar al jefe, mirar al compañero, poder reflexionar y llevar las cosas de maneras más personales que hasta hace poco, hasta hace un año, íbamos tan como pollo sin cabeza que no daba tiempo a mirarte a la cara y preguntarte cómo estás? Es que eso lo cuento yo en mi charla tal cual lo has contado tú. De hecho, Gregorio Marañón era un polímata, escribió 53 libros a lo largo de su vida, o sea, era un fuera de serie. Y es que esa frase es maravillosa porque yo la ponía antes en las charlas cuando daba charlas a los médicos, ahora la pongo siempre, porque es exactamente lo que tú acabas de decir. Es decir, la IA no es para que tú hagas más cosas en menos tiempo y estés como el ejecutivo en la rueda Mm, del hámster. No, mm, la IA va de que si tú eres profe y tú, en lugar de corregir los exámenes en 2 días, tardas claro, 1 hora, mire usted, yo tengo un día claro, entero más o 2 días enteros más para pensar, oye, ¿y esto cómo se lo explico yo a mis alumnos para engancharles? claro. Oye, ¿y por qué no hago esta actividad? Oye, ¿por qué no? Te da tiempo para divagar.
Si tú estás todo el rato con estímulos, con ruido y no te da tiempo y vas con la lengua afuera, ¿qué vas a pensar? No piensas nada, es imposible. Entonces yo cada vez valoro más todos esos tiempos que voy ganando. Ojo que aquí hay una parte de hábitos muy interesante porque la gente se piensa que la IA es la panacea y es el oráculo y, ¿sabes? Y te lo va a hacer todo muy fácil y no es verdad. Aquí hay un cambio de hábitos por debajo. Yo siempre digo que la productividad tiene unos pilares y uno de esos pilares es el cambio de hábitos. Entonces, primero tienes que aprender, primero tienes que querer. Una vez que tú quieres, te pones en marcha. Empiezas a cambiar hábitos, ¿vale? Y ya has entrado en un ciclo más productivo. Y luego una de las herramientas es la IA. Pero no vale con decir, no, utilizo ChatGPT y ya todos mis problemas se arreglan. No, 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 mire usted, esto va mucho más despacio. De repente hay mucha gente que descubre las teclas rápidas y dice, ostras, ¿cómo vas tan rápido? Pues mira, voy tan rápido porque no uso el ratón. Ah, no, no, pero es que yo estoy acostumbrado. Digo, ya, pues aquí tienes dos cosas. O sigues utilizando el ratón y tardas una hora, o haces lo que yo hago y lo haces en 10 minutos. Ah, ya, pero es que tienes que hacer el esfuerzo. Quiere decir que la gente quiere el resultado, pero no quiere el esfuerzo. Entonces, hoy, por ejemplo, hablaba con un amigo que es un fiera de la IA y hablábamos de lo importante, por ejemplo, que son las teclas rápidas. Si tú utilizas el Excel y vas con teclas rápidas, literalmente vuelas. Eso lo hemos visto todos. Vemos a alguien que está y de repente hace tac, 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 tac. Y dices tú, ¿qué has hecho? Porque ni lo he visto. Bueno, pues porque llega un momento en el que tú te acostumbras con teclas rápidas a cambiar de aplicación, a ir de un lado a otro, a ir de una pestaña a otra, lo hacemos todos los días y terminamos mirando el ratón. Y como terminamos mirando el ratón, perdemos el tiempo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quieres hacer el esfuerzo o no quieres hacer el esfuerzo? Y os voy a contar un truco para todos los que estáis viendo este podcast. Un día estoy en una gran superficie comprando en una cadena, no vamos a decir marcas, ¿vale? Y entonces compro una camisa y le digo a la chica, ¿me puedes hacer una factura? Me dice, vale. Cuando tú haces una factura tienes un montón de campos y tienes que ir de campo en campo. Normalmente, ¿qué hace la gente? Dice, nombre, José Luis Izquierdo Martín. Viene aquí, al ratón, mira la pantalla y va al siguiente campo y pincha. DNI, pum. Calle, Yo me desespero, ¿por qué? Porque pueden tardar en hacer una factura ad eternum. Entonces, yo siempre les digo, tabulador, mayúsculas, tabulador. Con lo cual, ellas hacen así, me miran y dicen, ¿cómo? Digo, sí. y ponen que esos son tus apellidos, tabulador. Sí, digo, si tú das a la tecla tabulador, que es la que está encima de la fijar mayúsculas, pasarás de campo en campo. No tienes que ir al ratón y no cambias tu visión, ¿vale? Y es mucho más rápido. Y mayúsculas tabuladores para ir para atrás. Entonces, el 90% de la gente me mira como diciendo, este es gilipollas. El 90%. Pero de repente un día estoy con una chica, la digo, tabulador, mayúsculas, tabulador. Yo lo siento, pero para mí es como una obligación, porque sé que le voy a cambiar la vida. Entonces, hace así la chica, lo prueba, hace así y hace... Pero muchísimas gracias. Esto me va a salvar la vida. Tú no sabes el tiempo que tardo en hacer facturas. Entonces, ¿qué pensé yo? Esta es del 10% de la población que le va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque tiene actitud. No estamos hablando de utilizar teclas rápidas. No, esto va de actitud. Y esa chica, cuando empiece a utilizar la IA, va a flipar. Hoy estaba con un amigo mío, que es director de un hospital, y me dijo que hay médicos que no utilizan la IA, que consideran que es una amenaza, que les parece una mierda. Y el otro día estaba él con 4 celadores. Los celadores son los que pasan las camillas, los carritos y no sé qué. O sea, se supone que son bajo nivel intelectual. Me dice que sale allí, se pone a comer con ellos y empiezan los celadores. Pues he hecho un GPT buenísimo que me ahorra un montón de tiempo en no sé qué. Pues el otro día hice no sé qué con ChatGPT, pues no sé qué, no sé cuántos, tal. Digo, pues unos fenómenos. Esos tíos los quiero yo en mi equipo. Ahora, el tío que va sobrado, que encima te mira por encima del hombro, ¿sabes? Y que desdeña lo que tú dices. Hay una frase de Machado maravillosa que es: el español desprecia cuanto ignora. Completamente. Y respecto a eso, por ejemplo, porque yo creo que aún no ha habido, corrígeme, tú sabes obviamente muchísimo más que yo, ¿vale? Pero yo creo que aún no hemos visto el cambio total que va a suponer la inteligencia artificial en nuestras vidas. Entonces, aquella persona que, hombre, que ya tiene una edad muy avanzada, ya sabemos que no tiene vida laboral porque ya está jubilado y bueno, pues yo lo podemos entender. Pero personas que incluso, lo que decías, ¿no? Personas que aún no son jubilados, que les queda vida laboral por delante y aparte luego con la esperanza de vida, con lo que ha subido y con lo que subirá, y espero yo, y calidad de vida. La pregunta es, ya salgámonos de la docencia. ¿Qué diferencia crees que va a haber
exponencial de la persona que empiece a integrar la inteligencia artificial en su vida como atajos administrativos para su trabajo, para mirar su economía, para mirar viajes, para su hogar, para seguros, para da igual, para lo que sea. Respecto el que dice, mira, me niego, paso, eso no es lo mío, porque hay gente, te digo una cosa, tengo compañeros con 40 años que dicen, mira, eso a mí ya me pilla, ya no me pilla con 18 años. Y le digo, pero por amor de Dios, que tienes 40, que si te mueres a los 90 vas a estar 50 años en inteligencia artificial. Entonces, claro, si se quedara aquí, pues yo entiendo que la gente diga, pues mira, yo utilizar GPT o no utilizar Copilot o cualquier cosa, pues tampoco hay una gran diferencia. Pero yo intuyo, desde lo poco que sé, que va a haber más diferencia de utilizar inteligencia artificial a no utilizarla que la que tuvimos de utilizar Internet a no utilizarla. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, More? Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, mira, yo pongo en mis charlas la gráfica de la ley de Moore. La ley de Moore es una exponencial, ¿vale? ¿Por qué? Sí. Porque digamos que el ser humano evoluciona linealmente el cerebro. Gordon Moore, lo voy a contar para que no lo sepa, ¿vale? Sí. Gordon Moore era un ingeniero de Intel, entonces le hacen una entrevista, creo que era en The Wire, en 1968, por ahí, hace muchísimo tiempo, y le preguntan, ¿cómo cree usted que va a ser la evolución de todo esto, la informática y tal? Entonces él predice que los transistores en aquella época, los microprocesadores o los procesadores, cada 18 meses van a ser la mitad de pequeños, el doble de rápidos y la mitad de caros. Entonces, eso, si tú lo analizas, es una curva exponencial. ¿Vale? Hay un momento en el que ya ha cruzado hace muchos años. Es decir, nunca les pillaríamos a la tecnología. ¿Qué ha pasado con la IA? La IA aprende de sí misma. Claro. Entonces, no es una exponencial, es una asíntota vertical prácticamente pegada al eje de la SIS. ¿Vale? Entonces, esto va a cambiar el mundo. De hecho, para mí ya lo ha cambiado. Yo hoy hablaba de ver el Matrix de la IA. Es decir, cuando tú empiezas a utilizar la IA, mira, yo te digo comentarios de alumnos que tengo, no te lo crees. O sea, tengo alumnos que me dicen, me ha cambiado la vida, he mejorado muchísimo como persona, mis relaciones de pareja, estamos facturando muchísimo, todo el mundo. Entonces yo digo que eso es ver el Matrix de la IA. Empiezas a utilizarlo, de repente hay algo en tu cerebro que dice, ostras, y ya no hay vuelta atrás. Y entonces empiezas a ver que todo el mundo no lo utiliza y tú te preguntas, ¿pero cómo no lo ven? Bueno, pues hay gente que todavía no lo ha visto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, con una sola frase, mens sana, incorpore sano. Hoy estaba con Víctor Tellez, al que tú conoces, y estaba entrenando con él. Y entonces hablábamos de un señor que tiene 70 años. 70. Está el tío haciendo anillas, haciendo fuerza, levantando pesas, que tú le ves y flipas. Me dice, cuando vino aquí, estaba hecho ruina total, como dice mi amiga Sari Arponen. Era ruina. Se puso a entrenar. Dice, ese tío ha ganado mogollón de años de vida, porque la movilidad, la fuerza, la falta de sarcopenia, todo eso hace que tú ganes años de vida. Ahora, eso es incorpore sano. Entonces, si nosotros tratamos de cuidar el cuerpo para no llegar hechos una ruina, porque esto no va de los años que vivas, sino de los años que vivas con salud, ¿qué pasa con la salud mental? Eso hay que entrenarlo exactamente igual que el cuerpo. Entonces, a mí cuando la gente me dice, es que soy muy mayor, digo, mira, este es Ángel. ¿Quién es Ángel? Digo, es un alumno mío que tiene 90 años, que es un crack de la inteligencia artificial y que quedé con él. Alumno del curso de inteligencia artificial. Alumno del curso de productividad y de IA. Entonces, un día quedé con él en Málaga, no te lo imaginas, tiene un montón de hijos repartidos por toda Europa, con uno habla en italiano, con otro habla en francés, con otro habla en alemán, con otro habla en chino porque él hace exportaciones de China. Un crack, yo quiero ser como Ángel de mayor, yo quiero ser como ese tío, porque ¿qué necesidad tiene de aprender? Pues que quiere estar vivo. Y esa es la clave. Entonces, yo quiero llegar a esa edad así, quiero llegar vivo. Yo creo que la gente que se jubila, hay un montón de casos de gente que se jubila y se muere. ¿Por qué? Porque para la actividad, cesa la actividad, pero ya no solamente física, sino sobre todo intelectual. Entonces, para mí la necesidad de estar aprendiendo, formándote, leyendo, estamos en la mejor época de la historia porque tenemos todo a nuestro alrededor. O sea, tú te puedes formar y te puedes hacer un curso en Harvard gratuito que lo tienes a través de Internet. Yo flipo con la gente que me dice con 40 años lo que dices tú. No, es que yo ya, me acuerdo uno que me dice, no, es que el curso ya, es que soy funcionario y estoy jubilado y me voy a jubilar. Y entonces yo dije, como si la inteligencia artificial fuera solamente para gente que está trabajando, es para todo el mundo. Entonces,
yo me quedé muy flipado porque dije, joder, pues qué pena de vida, ¿sabes? No, Y ¿compartes que va a empezar a quitar trabajos que no como hasta hoy en día, ¿no? Que siempre, cada vez que había un desarrollo tecnológico e informático, pues se quitaban trabajos de, digamos, lo que antes has dicho, ¿no? Pues más físicos, peor pagados o de menos demanda intelectual. Pero ahora hablan, ¿no? Las hipótesis que se puede cargar el trabajo de cierta parte de trabajo más intelectual, trabajadores, desde abogados, matemáticos o científicos que, repito, yo traductores, médicos, médicos, traductores, que yo ahora consultores. vuelvo a la silla de Marañón y te dejo que te explayes. ¿Tú no crees que habrá una diferencia entre el médico, traductor, científico, abogado, que utilice bien la silla y que sea capaz de mirar a los ojos, de interpretar todo holísticamente, lo que antes tú decías de polímata, que tenga varios puntos de vista y que sepa utilizar bien todo eso? Yo creo que la inteligencia artificial a esas personas, sea abogado, sea matemático, sea traductor, sea médico, le va a generar más trabajo, va a poder tener más oportunidades, y el que se dedicaba a recetar, a fotocopiar o a hacer sota, caballo y rey, yo creo que la inteligencia artificial acabará con esos puestos de trabajo. ¿Cuál es tu opinión, More? Mira, voy a darte una respuesta que también me van a llover palos, pero no pasa nada porque Vale. es exactamente lo que yo pienso. Todo el mundo ha dicho la famosa frase, que no sé quién se la inventó, de la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero una persona que utilice la inteligencia artificial sí que te lo va a quitar. ¿Por qué la repite todo el mundo? Porque es una gran frase, es una frase muy inteligente, ¿vale? Entonces yo voy mucho más allá. Yo cuando me preguntan, ¿me va a quitar trabajo la inteligencia artificial? ¿Sabes lo que respondo yo? Yo respondo, si eres tonto, sí. He dicho eso más suave, pero sí, lo has No, no, no. resumido, lo has resumido mejor que yo. Lo digo tal cual. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay como mucho miedo a decir, cuidado, estamos todos como amenazados. Pues mire usted, sí, estamos amenazados. Claro que estamos amenazados. Porque si tú eres un consultor de Chichinabo, un abogado de Chichinabo, un médico de Chichinabo y te dedicas a hacer una cosa que ya hace la máquina y encima eres antipático, pues claro que te vas a quedar sin trabajo. Por supuesto que te vas a quedar sin trabajo. Hoy hablaba con Carlos Mastías, un amigo mío médico, y hablamos de la capacidad de observación que tiene ChatGPT, Gemini, Copilot, las que sea, yo utilizo todas, ven mejor las radiografías que tú. Entonces, si tú eres un médico y ya te lo interpreta mejor la máquina y encima eres un sieso, pues tío, o te pones las pilas o te vas a quedar sin trabajo. Pues claro que te vas a quedar sin trabajo, pero la culpa va a ser tuya. No le eches la culpa a la inteligencia artificial. Es que es tan sencillo como eso, ¿sabes? Entonces, yo creo que aquí la parte de empatía, una vez más, y de humanidad va a cobrar mucha importancia. Y luego hay una cosa que yo le digo a la gente. Yo trato mucho con dueños y CEOs de empresa y tal. Siempre les digo lo mismo. Digo, mira, ¿hace falta echar gente? Y yo le digo, tienes dos opciones. O echas a la mitad de la gente o vas el doble de rápido. Yo prefiero ir el doble de rápido. Ahora, dentro de que vayamos el doble de rápido, tú coges, reúnes a toda la empresa y dices, señores, esta herramienta nos va a hacer ir el doble de rápido. Y entonces habrá alguno que diga, pues yo no quiero utilizarla, pues te tengo que echar. Claro. Es que es tan sencillo como eso, pero que no es culpa mía, que es de la máquina. Es que yo acabo de comprar lavadoras y tú te empeñas en seguir lavando a máquina, a mano. Entonces, hemos decidido que vamos a lavar a máquina, que nos resulta mejor. O hemos decidido que vamos a ir todos en tren de vapor y tú quieres seguir yendo a caballo. Y yo no quiero que tú te descuelgues del tren de vapor, pero es que tú no quieres subir al tren de vapor. Es que es tan sencillo como eso. O sea, no estoy diciendo nada que no esté fuera del sentido común. Entonces, yo abogo por no echar a gente, pero se tienen que subir al carro. Si no, es muy complicado, es complicadísimo. Tú fíjate hasta qué punto estoy de acuerdo con esto y voy a decir esto para que mi mujer se dé cuenta de que me atrevo a decirlo. Y es una anécdota que es muy triste, pero para que entienda la audiencia que soy un gran defensor de la inteligencia artificial, ojo, bien utilizada, obviamente, como cualquier herramienta. Aquí vamos a hacer un inciso. Sí. Vamos a ver, cuando la gente no utiliza la inteligencia artificial, escucha en los medios. Claro. La Grok de Elon Musk hace fotos de personajes famosos que no sé qué. Han hecho una deepfake de una niña que la han puesto desnuda. Es que eso para mí no es la inteligencia artificial. Eso es una mierda. Han clonado la voz para estafar y tal. Mire usted, es que la gente normal no hace esas cosas. Eso lo hacen los delincuentes. Y yo eso lo llamo el síndrome de la navaja de Albacete. Es decir, ¿una navaja de Albacete es buena? Sí, y siempre habrá gente que la utilice para atracar. Claro. Pues claro, pero es que entonces no podemos retirar todas las navajas de Albacete del mercado porque haya uno que haya utilizado la navaja para atracar. Mire usted, ¿sabes?
Totalmente. Pues yo estaba trabajando pues, con el contenido que tengo, que pues el temario, ¿no? Que tengo, pues se lo paso a la inteligencia artificial, quiero que me haga una slide para un PowerPoint, la edito, no, esto no me ha gustado, tal, voy Claro. cambiando, y se colgó, se quedó sin, no iba a ChatGPT en ese momento, y tenemos que ir a comprar, y le digo a mi mujer, venga, vámonos ya al Mercadona, que dice, pero si no me decías que a las 8 tal, digo, sí, pero es que no va GPT y vámonos ya, aprovecho. Y me dice, ¿en serio? Qué triste eres. O sea, en serio, tú que vas dando clases de lo importante que está, digo, ya, pero es que sin GPT lo puedo hacer, por supuesto, pero voy, o sea, sin inteligencia artificial, pero voy mucho más lento. Entonces, voy ahora a comprar y cuando vuelva, que sé que va, es que voy mucho más rápido. Y me dice, qué triste, me parece muy triste por tu parte. Le dije yo, es que no me has entendido. O sea, es que yo con eso puedo trabajar y voy mucho más rápido. Entonces, como tengo que hacer cosas fuera del trabajo de contenido, pues aprovecho y en vez de comprar luego, voy, compro ahora y cuando venga sé que tengo las herramientas a mi disposición, que hay momentos que no las utilizo y momentos que las utilizo porque voy más rápido. ¿Te parece triste mi anécdota, More? Me parece triste porque tu mujer no lo ha entendido, porque primero, Efectivamente. lo que tienes que explicarle es, cariño, yo ya sé hacer esto sin ChatGPT. O sea, podría hacerlo y más o menos me demora un par de horas. Con ChatGPT lo hago en 20 minutos. Ahí Entonces, está. déjame que yo gane una hora y pico, porque a lo mejor Claro. elijo estar contigo, ir a Mercadona o hacer mi trabajo más eficiente. Pero por supuesto que yo sé hacerlo. No es triste, es una elección inteligente. Y fíjate, se me estaba ocurriendo ahora que, por ejemplo, con alumnos hay una cosa muy divertida, porque tú con qué haces las presentaciones, con ChatGPT. Luego cuando se lo presento a ellos, con Canva. Vale, En se puede Canva. hacer. Sí, Con Gamma es la bomba, o sí. sea, Gamma es espectacular. Es una cosa increíble para hacer presentaciones. Entonces, yo cogería a los alumnos y le diría, venga chicos, quiero que me hagáis una presentación de esto y vamos a ver cómo se hace una gran presentación de esto y que la hicieran ellos. Entonces, y que cada uno te dijera por qué ha elegido hacer la presentación de un lado o del otro. Y ahí rápidamente les ves las costuras y ves el que ha preguntado inteligente y el que no. Y luego yo les diría, vale, quiero que me hagáis las fotos en este estilo, en este formato, o que elijáis un formato que a vosotros os guste y que sea coherente y se repita en todas las slides. Es decir, si tú sabes utilizar eso, les vas a presionar y les vas a enseñar un montón y les vas a cautivar porque les vas a hacer ser más creativos. Si no sabes utilizarlo, que lo que le pasa a muchos profesores es que lo han copiado. No, es que tú no sabes utilizarlo y los chavales tampoco. Por lo tanto, ¿qué han hecho? Han hecho una mierda de inteligencia artificial. Y luego tienes que saber, como tú dices, interpretarlo. De hecho, More, llevamos una hora. Yo he utilizado inteligencia artificial para plantear preguntas hacia ti y no he hecho ninguna, porque hemos ido abriendo melones y al Hemos final ido hemos... abriendo melones. Es Pero que este chat es el abre melones. esa de melones. Pero sí te quiero hacer una que me ha lanzado GPT y de las 20 que tenía para hoy, pues solo te voy a hacer una. ¿Cómo ves lo que improviso? Que es respecto a la crítica a la tecnología. Fíjate lo que me planteaba GPT, que te preguntará, sabemos que eres un gran defensor de la tecnología, More, pero ¿hay algo que te gustaría que nunca se haya inventado? ¿Por qué? Me parece una gran pregunta y por lo menos esa sí que te quería hacer fuera de guión. Bueno, de guión no hemos hecho nada, he ido tirando del hilo. ¿Qué te Algo parece? que todavía no se ha inventado que Hay me algo gustaría que que inventaran. no, que te gustaría que nunca se haya inventado. Es decir, algo que ya está inventado y que crees y que a ti te gustaría que no se hubiera inventado. No sé, puede ser TikTok, puede ser algo que crees que nos hace más Mm, mal que bien. He dicho TikTok, ya me he Tendría, sesgado. tendría que pensarlo porque en realidad todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, soy un gran amante del teléfono móvil, pero soy un gran hater del teléfono móvil. ¿Por qué? Porque tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. TikTok bien empleado puede ser Hmm, fantástico, pero sí. TikTok para hacer bailes, pues me parece una estupidez, pierde tiempo. ¿Sabes? O sea, Hmm, no le veo el sentido, no le veo. Puede estar muy bien a una determinada edad, pero al final fomenta la envidia, fomenta la comparación en redes sociales. Sin embargo, hay gente que utiliza TikTok, por ejemplo, el abogado de TikTok, que es amiguete, que tiene 2 millones y pico, y pone consejos legales. Eso es claro. maravilloso, porque tú lo vas leyendo y vas diciendo, ostras, 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 ostras. Entonces, yo creo que todas las herramientas son buenas y malas, y aquí ya no es un poco de tecnología, sino el uso que tú le das de la tecnología. Y sí que creo que hay una cosa que tienen que inventar, que es el acostador.
porque han inventado el despertador, pero no el acostador. Te digo lo que es tú tienes algo en tu mesilla, entonces tú le dices, oye, quiero que me acueste a las 10 de la noche. Pues claro, la gente dice, quiero Claro, dormir 8 horas, claro, me quiero levantar a tal hora, ya, pero si claro. te quieres levantar a tal hora, te tendrás que acostar a tal otra. Entonces es una mano que sale, te pega un collejón, te deja atontado y en ese momento te quedas dormido a la hora que tú habías dicho que te ibas a quedar dormido. Y Eh, así descansas 8 horas como un campeón. Pues me parece espectacular. Bueno, More, pues creo que ya que me van a echar de mi trabajo porque me he metido con los docentes y con el sistema educativo y que mi mujer también a lo mejor me da dos tortazos y me deja, vamos a dejar la entrevista porque me voy a quedar en la calle. Oye, ¿Habrá un siguiente libro? sí, 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 va a haber otro siguiente libro. Tengo ahí varias ideas. Ya escribo con cierta regularidad y le he cogido el gustillo. Entonces, al final me he dado cuenta que necesito vomitar todo lo que voy adquiriendo, ¿sabes? Y creo que a la gente le gusta, así que sí, seguramente habrá siguientes libros. Fenomenal. Pues muchas gracias por pasarte aquí por una segunda vez y espero y ojalá te puedas pasar por una tercera vez y Por volvamos a supuesto, divagar sin guión. no tengas duda que pasaré una tercera vez. Muy Pues un bien, abrazo a todos tus escuchantes. muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, More.